Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Encantada de estar aquí otra vez. Bueno, para arrancar el análisis de hoy, me gustaría pediros a quienes nos escuchan un pequeño ejercicio de imaginación. A ver, visualizad por un momento un aula universitaria típica. La clásica imagen con las mesas llenas de apuntes y demás. Exacto. Apuntes con esos subrayadores fluorescentes, gente debatiendo sobre teorías legales, el sonido de las hojas pasando y, bueno, esa tensión académica que se respira en el aire cuando se acercan los exámenes finales. Una imagen, digamos, absolutamente cotidiana. Sí, totalmente reconocible. Pues ahora coged esa misma aula y esa misma tensión y ubicadla dentro de los muros de una prisión de máxima seguridad en España. O sea, cambiamos las vistas al campus por rejas y el césped por un patio de hormigón. Que es una imagen que choca bastante, la verdad, porque rompe de lleno con la narrativa que solemos consumir sobre los centros penitenciarios, ¿verdad? Ya te digo que sí rompe. Las fuentes que vamos a analizar hoy documentan un ecosistema donde la pedagogía pura se cruza con el sistema penal. Y esto pasa específicamente a través del programa PEUC-PCP de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Que estamos hablando de una estructura que a día de hoy imparte formación superior a más de 1.200 internos. 1.200. ¡Ostras! Sí, individuos estudiando carreras universitarias enteras desde sus celdas. Es una barbaridad de gente. Y bueno, nuestro objetivo hoy es precisamente analizar cómo funciona esta maquinaria, porque tiene tela, sus limitaciones logísticas y el impacto dominó que genera en toda la sociedad. A ver, vamos a desgranar esto poco a poco, porque el debate sobre el sistema penitenciario a menudo se pierde en teorías súper complejas, pero en el fondo hay una base de puro sentido común. O sea, exigir reinserción sin proporcionar educación es como pedirle a alguien que construye una casa, no darle ninguna herramienta y luego encima enfadarte cuando el edificio se derrumba. Claro, es que no tiene lógica. Ninguna. Si alguien sale a la calle exactamente con las mismas carencias con las que entró, pues el resultado va a ser idéntico, va a volver a caer. Exacto. Y a ver, el marco legal que sostiene esas herramientas de las que hablas no es una iniciativa que haya surgido antes de ayer. Todo esto nace de un cambio de paradigma monumental que se establece en la Constitución de 1978. Que antes de eso, la filosofía era otra historia. Puramente punitiva. Antes del 78, el sistema penitenciario operaba bajo una filosofía de castigo casi absoluta. El encierro era el castigo y el objetivo, pues, terminaba ahí. Te encierro y me olvido. Ya. Pero la Constitución altera el núcleo de esa filosofía y dictamina que las penas privativas de libertad deben orientarse, sí o sí, a la reeducación y la reinserción social. Y fíjate, el punto de inflexión operativo llega en 1983. Hace ya 40 años largos. Sí. En ese año, los propios profesionales de la UNED, que bueno, es una universidad que ya estaba diseñada desde su origen en los 70 para la educación a distancia, pues decidieron que su metodología era literalmente la única capaz de atravesar los muros de una prisión. Qué bueno. Y hoy en día, son la única universidad con competencia para operar en el interior de las cárceles españolas. Que claro, tienen el monopolio, pero por una cuestión puramente de capacidad logística. O sea, no es que no dejen a otras, es que nadie más puede montar esa infraestructura. Efectivamente. De hecho, el vicerrector adjunto de la UNED, Diego Galán Casado, lo expresa de una manera muy clara en los textos que estamos manejando. Él afirma que llevar la universidad a cualquier rincón, ya sea una aldea remota en la montaña o una prisión de alta seguridad, pues es la esencia misma de la institución. Esa es su misión principal. Eso es. Ahora bien, para entender la magnitud del reto, tenemos que pararnos a mirar quiénes son estos estudiantes antes de abrir un libro universitario por primera vez. O sea, ¿cuál es el punto de partida real de la persona que se sienta en ese pupitre en la cárcel? Pues mira, los datos son demoledores. El educador social Lorenzo Salamanca García publicó un estudio en 2016 que dibuja un perfil demográfico clarísimo. Agárrate porque casi el 50% de la población reclusa en España cuenta únicamente con estudios primarios. Madre mía, la mitad. La mitad, sí. Hablamos de trayectorias vitales que están marcadas, pero mucho antes de la comisión de cualquier delito, por la marginación estructural, la pobreza y muchas dinámicas de drogadicción. Ya, o sea que no parten de cero, parten del -10. Totalmente. De hecho, Patricia, que es la responsable de la sección de centros penitenciarios de la UNED, señala en los documentos que la inmensa mayoría ingresa en prisión con lo que ella llama un proyecto de vida completamente destruido. Qué frase tan dura.
un proyecto de vida destruido. Es que es así, no estamos analizando a estudiantes convencionales que simplemente han pausado su carrera un par de años sabáticos y la retoman, no. Estamos hablando de personas a las que el sistema educativo tradicional directamente perdió de vista en la infancia o en la adolescencia. Se cayeron del sistema. Literalmente. Y por eso, para poder reengancharlos, la UNED ha tenido que eliminar de entrada la barrera del coste, porque claro, no tienen ingresos. Claro, la matrícula es gratuita para los internos, pero ojo, que requiere demostrar insolvencia económica real y además no poseer una titulación universitaria previa. Que algunos pensarán, bueno, barra libre. No es un pase libre. Para nada. Tienen que aprobar y tienen que mantener el rendimiento académico. Si suspenden, se les corta el grifo. Y además, si no tienen la EBAU, que es la prueba de acceso a la universidad, pues se les preparan cursos específicos para mayores de 25 o de 45 años. Claro, es que es un filtro absolutamente necesario para garantizar que el rigor académico se mantiene intacto. El título que obtienen al final es exactamente el mismo que el de cualquier alumno que está en la calle. No pone en ningún sitio título de prisión. Ni de broma, claro. Tienen que asimilar el mismo temario, superar los mismos criterios de evaluación y además los exámenes los imparten los mismos profesores, que de hecho los profesores de la UNED se desplazan físicamente a las prisiones para realizar los exámenes presenciales. Entran allí con los folios. Qué fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que analizando esta estructura de repente te surge una paradoja bastante profunda, o al menos a mí me llamó la atención. A ver, cuéntame. Pues que a nivel práctico, para una gran parte de esta población, la prisión está actuando paradójicamente como su primera verdadera red de seguridad social. O sea, la primera oportunidad de igualdad real que han experimentado en toda su vida. Ostras, es duro verlo así, pero sí. Es que entran en un entorno que está diseñado para castigar, un entorno punitivo, y se encuentran por primera vez con acceso a educación superior gratuita, material de estudio, apoyo y un camino estructurado. Algo que fuera no tuvieron nunca. Es que esto pone de relieve de una forma brutal las carencias previas a la condena. Al final, al proporcionar esta formación, lo que realmente está haciendo el programa es atacar la exclusión estructural, que como sabemos es una de las raíces principales de la delincuencia de supervivencia. Totalmente. Pero claro, el intento de aplicar un modelo universitario estandarizado choca frontalmente con la arquitectura y la seguridad de una cárcel. No hay que olvidar dónde están. No, eso es fascinante, porque revisando la documentación me fui directo a ver cuáles eran las carreras más demandadas. Y son Derecho, Psicología y Administración y Dirección de Empresas, que es ADE. Lo cual tiene mucha lógica. Tiene toda la lógica del mundo porque son disciplinas que dependen mucho de hincar los codos de la lectura del estudio teórico. Pero de repente me detuve en la lista de grados prohibidos. Ah, los que no pueden hacer bajo ningún concepto. Exacto. Un interno en España no puede matricularse en ciencias ambientales, química, física o ingeniería. Y al principio dices ¿por qué? Y de repente conectas los cables y dices por supuesto que no pueden. Claro. Imagínate el riesgo de seguridad de tener a un estudiante manejando reactivos químicos o ácidos en un laboratorio dentro de la cárcel, o estudiando planos detallados de infraestructuras críticas. Sería un peligro enorme. Montarían un pistote de cuidado. La viabilidad de este programa exige unos compromisos de seguridad súper severos. De hecho, fíjate, el grado de educación infantil también está restringido. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ese no me lo esperaba. Sí, por protocolos obvios de protección de menores. Dependiendo del perfil del interno y el delito, pues directamente no pueden cursarlo. Pero es que además de las carreras prohibidas, la logística diaria del que sí puede estudiar es extremadamente compleja intramuros. Ya me imagino. Piensa en esto. Los alumnos carecen de acceso libre a Internet. Sin Internet, hoy en día estudiar una carrera así parece imposible. Es casi incompatible con la vida universitaria moderna, ¿verdad? Tienen que depender casi exclusivamente de material impreso de las bibliotecas de la prisión que tienen lo que tienen o de plataformas cerradas supercontroladas. ¡Qué locura! Y hay más. En carreras como turismo, economía o ADE se exigen prácticas externas en empresas. Es parte del currículum. Claro, pero no les van a dejar salir a hacer prácticas. Exacto. A la inmensa mayoría no se les conceden permisos de salida, así que esas prácticas se tienen que convalidar obligatoriamente por asignaturas teóricas adicionales. El estudiante al final está confinado a un aprendizaje puramente abstracto. O sea, a ver si lo entiendo. ¿Tienen que aprender cómo funciona el mercado turístico mundial? ¿O cómo es la gestión empresarial moderna desde una celda de unos pocos metros cuadrados, sin internet y leyendo manuales impresos?
Literalmente así es. El nivel de fuerza de voluntad y de concentración que requiere aprobar un solo examen, por ejemplo, de macroeconomía, en esas condiciones, lidiando además con el ruido, los gritos y la tensión del módulo, tiene que ser brutal. Es titánico. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa fricción constante, esa necesidad de superar todos los obstáculos del entorno, es precisamente lo que cataliza el impacto más significativo de este programa. ¿A qué te refieres? Pues que más allá del conocimiento académico puro, lo que te llevas puesto se produce una reestructuración cognitiva en la persona. El vicerrector Galán hace muchísimo hincapié en un principio rector de la UNED que me parece clave, y es que el delito cometido por el individuo es totalmente irrelevante para la universidad. O sea, no les juzgan. Nada. El profesorado evalúa exámenes, no evalúa antecedentes penales. Claro, los tratan exclusivamente como estudiantes. Exactamente. Y esa decisión operativa fuerza un cambio de identidad increíble en la persona. En el entorno penitenciario, la supervivencia diaria suele requerir estar constantemente alerta, muy enfocado en el presente inmediato y siempre bajo la etiqueta de recluso. Ya te define esa etiqueta a las 24 horas. Y la universidad exige exactamente lo contrario, requiere planificación a largo plazo, capacidad para retrasar la gratificación, sentarte horas frente a un libro en silencio y aceptar la crítica de un profesor sobre un texto que has escrito. Es otra mentalidad. Al adoptar esta rutina universitaria, la persona empieza poco a poco a internalizar la identidad de estudiante y deja atrás la de delincuente. Es que cambia cómo se perciben a sí mismos y también cómo los percibe su entorno. Las fuentes, de hecho, mencionan un detalle sobre el impacto familiar que ilustra esto a la perfección. Así, la anécdota del locutorio. Esa misma. Patricia, desde la UNED, relata cómo cambia la dinámica física y emocional en el locutorio de visitas. Tú imagínate a una madre que va a visitar a su hijo a prisión. Durante años, la conversación puede haber girado siempre en torno a lo mismo. Problemas legales, conflictos en el patio con otros presos y muchísima desesperanza. Un bucle súper tóxico. Un bucle. Y de repente un día, ese interno se sienta y le dice a su madre que está preparando un examen de derecho penal o que está debatiendo sobre psicología cognitiva en clase. Uf, se te ponen los pelos de punta. Es que recuperan el orgullo familiar. El interno vuelve a ser un motivo de esperanza en su casa y no solo una fuente inagotable de preocupación y de gasto. Es como un pasaporte psicológico. Totalmente. Reconfigura el estatus del individuo, tanto en su familia como, fíjate, dentro del propio centro penitenciario. Porque esto tiene un efecto pacificador en los módulos que es muy interesante. Claro, porque estarán más tranquilos. Sí. Se forman grupos de estudio. De repente varios internos se enfrentan a los mismos plazos, a las mismas frustraciones, con temarios dificilísimos y al mismo estrés por los exámenes. Se genera una subcultura académica de apoyo mutuo dentro de la prisión. ¡Qué pasada! Y, de hecho, el programa piloto implementado en las 3 sesiones de Madrid I y Madrid II formaliza esta dinámica. Han creado una figura que llaman el alumno mentor. Ah, sí, me fijé en ese programa repasando la documentación. Pero, ¿en qué consiste exactamente la labor de un mentor en este contexto tan cerrado? Pues mira, son internos veteranos que ya llevan años en el programa universitario y que guían a los recién matriculados. Y ojo, no se trata solo de darles ánimos y decirles, venga, tú puedes. Ya, será algo más práctico. Mucho más. Consiste en enseñar a alguien que a lo mejor lleva 15 años fuera del sistema educativo cómo interpretar una guía docente, que a veces son incomprensibles. Ya te digo. A mí me costaba en la universidad, no me quiero imaginar allí. Claro, les enseñan cómo organizar un calendario de estudio realista o algo vital como gestionar la tremenda frustración cuando suspendan el primer examen para que no abandonen la carrera al día siguiente. Claro, porque la tolerancia al fracaso ahí debe ser muy bajita. Exacto. El mentor proporciona una red de soporte logístico y emocional in situ dentro del módulo, supliendo en gran parte la ausencia física del profesorado en el día a día. Ahora bien, sé que habrá oyentes de nuestra audiencia que escuchen todo esto sobre el cambio de identidad, el orgullo familiar, los mentores, y mantengan ciertas reservas. Es normal. Y creo que es totalmente necesario poner sobre la mesa la pregunta incómoda. Porque alguien podría argumentar, a ver, ¿por qué el Estado, a través de mis impuestos, tiene que financiar la formación universitaria gratuita de alguien que ha cometido un delito grave, mientras muchas familias en el exterior tienen que endeudarse para pagar las tasas universitarias de sus hijos? Es un debate súper recurrente. Es legítimo.
Es un debate sobre la asignación de recursos públicos. Y de hecho es el principal argumento de resistencia social frente a este tipo de programas educativos en cárceles. Pero claro, los datos nos obligan a darle una vuelta a esto y a desviar el debate de lo moral o de las emociones hacia lo estrictamente matemático y económico. A los números puros. A los números. Los estudios longitudinales que recogen nuestras fuentes, concretamente los datos del Ministerio de Justicia del Reino Unido, ofrecen una radiografía que es innegable. Mira la tasa general de reincidencia, o sea, la cantidad de personas que vuelven a delinquir al año de salir de prisión, se sitúa en torno al 46%. Un 46%. Prácticamente la mitad de los liberados vuelve al sistema penal en 12 meses. Es un porcentaje de fracaso altísimo para el sistema. Pues fíjate en esto, cuando se aísla exclusivamente a la población reclusa que ha cursado estudios universitarios durante su condena, esa misma tasa de reincidencia se desploma radicalmente hasta un 5%. ¡Ostras! Del 46 al 5%. Es una burrada. Es una barbaridad. Y la traducción de esa caída en términos presupuestarios es masiva, porque, claro, la organización británica Novus ha calculado que la reincidencia le cuesta a las arcas públicas del Reino Unido unos 18.000 millones de libras esterlinas al año. 18.000 millones. Se dice pronto. Y esa cifra enorme no sale de la nada, ¿eh? Cada vez que alguien reincide, el Estado tiene que pagar de nuevo el despliegue policial, las investigaciones, el colapso del sistema judicial, los abogados de oficio, el coste altísimo que tiene el mantenimiento diario de un preso en su celda. Todo suma. Y además, súmale el impacto económico directo sobre las nuevas víctimas y los costes sanitarios, si hay, por ejemplo, recaídas en el consumo de drogas. O sea, todo ese entramado cuesta una auténtica fortuna por cada individuo que vuelve a caer. Una fortuna. Por eso, al invertir en educación, lo que estás haciendo es cortar de raíz esa cascada de gastos futuros. Un interno que sale por la puerta con un título universitario debajo del brazo y una rutina de disciplina de trabajo tiene una probabilidad inmensamente mayor de insertarse en el mercado laboral real. Lógico. Y en el momento en que consigue un empleo legal, la ecuación económica para el Estado se invierte por completo. Pasa de ser un sumidero de recursos públicos a ser un contribuyente neto. Empieza a pagar sus impuestos, cotiza la seguridad social y consume en la economía formal. Claro. Visto así, financiar sus estudios intramuros no es un acto de caridad del Estado, pobrecitos, vamos a ayudarles. No, es una de las estrategias de ahorro fiscal más agresivas y efectivas que existen. Totalmente. Son matemáticas puras. Nos sale incomparablemente más caro mantenerlos en la ignorancia. Y mira, para asegurar que esa transición al mundo laboral y social sea lo menos traumática posible, la UNED ha ido un paso más allá. Han puesto en marcha iniciativas para que el entorno universitario no se limite solo a enviarles temarios por correo. Cierto, los cursos presenciales. Han organizado cursos de verano dentro de las propias prisiones que mezclan físicamente a la población reclusa con estudiantes externos y ciudadanos libres que simplemente se matriculan porque les interesa el tema. ¡Qué maravilla! Porque eso es un mecanismo de desestigmatización bidireccional increíble. ¿Verdad que sí? Es que piénsalo, por un lado el estudiante libre que viene de la calle, entra en un centro penitenciario, se sienta al lado de un interno y descubre a un compañero de pupitre que argumenta, que debate y analiza exactamente al mismo nivel. Eso rompe el prejuicio externo de un pluazo. Te rompe los esquemas, claro. Y para el interno, debatir de tú a tú con personas del exterior le valida todo su esfuerzo intelectual. Le demuestra en la práctica que puede relacionarse socialmente basándose en sus conocimientos y no en su historial penal, que no es menos que nadie en esa clase. Es que analizas la oferta de estos cursos y hay temáticas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, organizan cursos sobre geopolítica en el establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares, o seminarios sobre claves para la inclusión social en la cárcel de Madrid V, cruzando disciplinas como la psicología y las matemáticas. Son temas muy potentes, sí. Pero hay un dato súper específico en las fuentes que me parece fascinante y muy irónico. Uno de los cursos más demandados por los internos es el de inteligencia artificial. Ah, sí, es muy curioso. Y claro, esto ocurre en un entorno donde, por razones obvias de seguridad, el acceso a Internet está prohibidísimo y no pueden interactuar con ninguna herramienta de IA real como ChatGPT ni nada de eso. O sea, ¿cómo se explica este fenómeno de querer estudiar algo que no pueden ni tocar? Pues mira, tiene un componente profundamente sociológico. La inteligencia artificial ahora mismo representa el pináculo de la conectividad global y el futuro del mercado laboral.
Es lo que está pasando fuera. Claro, es el tema de conversación mundial. Al demandar masivamente ese curso, los internos están demostrando una conciencia súper aguda del mundo que sigue girando ahí fuera, mientras ellos están encerrados. Aunque tengan que estudiar los conceptos de redes neuronales, algoritmos y aprendizaje automático a través de artículos impresos y clases teóricas de pizarra. Que tiene mérito. Sin tocar un ordenador conectado a la red. Pues están haciendo un esfuerzo titánico por no quedarse obsoletos. O sea, están estudiando el tejido del futuro a través de una ventana completamente teórica. Se están preparando mentalmente para una sociedad hipertecnológica que por el momento tienen prohibido tocar. Eso es. Es que es la máxima expresión de intentar reconectar con el exterior, sea como sea. Resume perfectamente el impulso detrás de todo el programa PEUC-CPP de la UNED. A pesar de las restricciones arquitectónicas, a pesar de la prohibición de Internet y la imposibilidad de hacer prácticas, el mero acto de estudiar proyecta la mente del individuo hacia el futuro. Sintetizando toda la documentación que hemos visto, la conclusión técnica es inequívoca. ¿Cuál dirías que es? Que la educación es la política de seguridad ciudadana más efectiva que existe en la actualidad. Porque la verdadera prevención no consiste solo en encerrar a la gente y tirar la llave, sino en ofrecer alternativas viables. Exacto. El vicerrector de la UNED define la reinserción de una forma muy precisa que creo que resume todo esto. Dice que no se trata simplemente de conseguir que el individuo deje de delinquir porque tiene miedo al castigo, de volver a la cárcel. Eso es prevención por miedo. La reinserción efectiva y real se produce cuando esa persona logra lo que la mayoría de nosotros busca, o sea, un alojamiento, una estabilidad laboral y la percepción real de pertenecer a la sociedad y sentirse útil en ella. La formación universitaria les devuelve el derecho y la capacidad técnica para poder competir por esa estabilidad. ¡Qué gran reflexión! Y esto nos deja con un pensamiento final de bastante peso para quienes nos están escuchando. Hemos analizado en profundidad cómo el acceso a la educación superior puede reducir la reincidencia de un abrumador 46% a un ínfimo 5%. Hemos visto cómo este proceso reconstruye todo el tejido psicológico de la persona, cómo pacifica el entorno penitenciario y cómo le supone un ahorro de miles de millones de euros para el sistema público, transformando perfiles que estaban atrapados en la marginación en ciudadanos integrados que pagan sus impuestos. Así es. Pues bien, si la educación de alto nivel gratuita y sostenida en el tiempo tiene este tremendo poder transformador sobre personas que ya han tocado fondo y que ya han sido procesadas por el sistema penal, esto nos plantea una incógnita bastante profunda sobre la estructura de nuestra sociedad libre. Desde luego. ¿No sería la estrategia más lógica, económica y humanitaria de todas asegurarnos de que este mismísimo nivel de intervención educativa y de recursos sin barreras llegue a los entornos más vulnerables de nuestras ciudades mucho antes de que nadie tenga que atravesar las puertas de una prisión para encontrar su primera red de apoyo real? Ahí lo dejamos para darle una vuelta. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.